Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Gracias, hermano. Los niños creo que van a pasar a la escuela dominical con la hermana Kelly y nuestra hermana Tunia, que son las encargadas de traer, de instruir pues, a los niños, no solamente que sean entretenidos, sino que a recibir palabra de Dios. Con este tiempo de alabanza que hemos tenido, uno a veces quiere no terminar, ¿verdad? Seguir alabando al Señor con el corazón, porque le cantamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que se ha complacido de venir a este mundo a salvar y a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, del momento que nosotros recibimos a Cristo, Él no nos lleva directamente a su presencia. Aunque el ladrón de la cruz, él no hizo absolutamente nada y ese mismo día o esa misma noche, hoy estarás conmigo, le dijo el Señor, en el paraíso. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Él nos deja acá, pero nos deja con un propósito y el propósito es que le alabemos y que le adoremos. El tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde es de qué nos estamos alimentando. Porque es muy importante alimentarnos, ¿verdad? Incluso, bueno, hay alimentos que son dañinos para nuestros cuerpos. Hay muchos alimentos que son procesados, hay muchos alimentos incluso de plástico, que eso termina más bien dañando nuestro organismo. Pero la iglesia primitiva también se alimentaba. Ellos dice la palabra del Señor que ellos se compartían juntos, estaban juntos, unidos también y partían el pan en sus casas. No solamente se estaba refiriendo a la Santa Cena, sino que también que tenían todo en conjunto y ellos podían disfrutar también de los alimentos, como también en las reuniones que nosotros hacíamos, bueno, en los hogares siempre había algo y eso es muy importante para estar unidos y es muy importante por la coinonía de estar siempre unidos. Bueno, diga su versículo. Pero si alguno ama a Dios es conocido por él. 1 Corintios 8:3. Amén, toda la gloria para el Señor. Con respecto a las comidas, en las meriendas, bueno, que siempre que nosotros terminamos una reunión, que Dios bendiga al niño que tenía eso en el corazón de querer decir ese versículo, no es una carga que nosotros tenemos que tener, bueno, hay que disfrutar con lo que Dios nos da. Por ejemplo, si tenemos solo pan que comer, pan con café, hay que disfrutarlo porque es algo que Dios nos da. Entonces, más que todo, si hemos orado por la comida, no podemos orar por algo y después botarlo, porque eso ya estaría mal. Entonces, esto es algo muy importante por la coinonía de la iglesia, para estar juntos, para estar en comunión. Pero una buena alimentación a nosotros nos aporta los nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos sanos, porque depende cómo nosotros nos estemos alimentando. Por ejemplo, si nos estamos alimentando mal, pues no vamos a tener un cuerpo sano, pero si los estamos alimentando bien, pues vamos a tener un cuerpo sano. ¿Y saben qué? Cuando yo pensaba en esto, pensaba cómo Dios diseñó también un menú, por decirlo así, de alimentos para el ser humano. No solamente Dios creó al ser humano, sino que también hizo un diseño para que ese ser humano pudiera alimentarse. Un diseño creado por Dios. Y les invito a que vayan al primer libro de la Biblia, Génesis, Bereshit, que significa principio. Por eso el Génesis se puso el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, vamos a encontrar, voy a estar hablando de 5 menús que Dios hizo a través de la historia. Y el primero lo encontramos en el capítulo 1 de Génesis. Voy a leer desde el verso 1 al 26. Perdón, desde el verso 26 del capítulo 1 al 29 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire, dijo Dios, porque ahí está la intervención del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
Dice, en las bestias y en toda la tierra y en las bestias y en toda la tierra, dice, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Qué bonito, ¿verdad? Que después de que lo creó, le da la bendición. Dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí viene el versículo clave del primer menú. Mi hermano Brian va a estar pasando unas fotos de los menús que Dios fue creando a través de la historia. Y los encontramos con el primer menú en el versículo 29. Dijo, y dijo Dios, otra vez, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En Génesis capítulo 1, verso 29, encontramos el primer menú que Dios diseñó. ¿Y cuál era el primer menú que estaba diseñado para el hombre? El hombre era totalmente perfecto. Su estómago, su organismo estaba diseñado para este tipo de comida. Y aquí estamos hablando de frutas y de legumbres. Por ejemplo, todo tipo de semillas que vemos aquí. Bueno, hay cantidad de semillas que no me caben. Podía mandar un montón de fotos. ¿No? Hay muchísimas semillas, pero está hablando de legumbres y frutas. Era el primer menú que Dios diseñó para todo el ser humano. O sea, por ejemplo, para Adán y Eva en ese momento. Pero ya había dicho fructificad y multiplicados en toda la tierra. Era también para su descendencia. Y este era el menú perfecto que Dios había diseñado. Pero si vemos el verso 30, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le serán para comer. Y fue así. Las legumbres y las frutas eran para los seres humanos, pero las plantas verdes eran para los animales. Ese era el primer diseño perfecto que Dios creó para la raza humana. Pero vemos que aquí el hombre se desconecta de Dios. El hombre peca, el hombre desobedece y ya es un ser mortal, lleno de pecado. Dice, la paga del pecado es la muerte. Dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay justo ni tan siquiera uno. Y si avanzamos en la Biblia, en el capítulo 3, nos encontramos con el segundo menú que Dios creó para el hombre, porque claro, el hombre ya es un pecador. En el capítulo 3, verso 18, aquí el hermano va a poner en la pantalla el segundo menú. Primero tenemos las legumbres y las frutas, pero el segundo menú que Dios creó para el ser humano. Vemos aquí en el capítulo 3, verso 8, dice, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Vemos que estaban las legumbres y las frutas, pero el hombre se fue degradando según su pecado y aquí nos encontramos con las frutas, con las semillas y también con las plantas verdes. ¿Para quién eran las plantas verdes? Eran para los animales. Entonces el hombre empezó a comportarse directamente como un animal porque había desobedecido a Dios. Entonces vemos en el segundo menú que Dios creó para el ser humano ya pecador, le da también las plantas verdes. Y si avanzamos y llegamos al capítulo 9 de Génesis, vamos a estar leyendo desde el verso 1 del capítulo 9 de Génesis. Aquí el Señor dijo, basta ya. La maldad había crecido de una manera tremenda y hay que comenzar de nuevo. Hay que destruir no toda la creación, porque Dios mandó también incluso a salvarse de animales en pareja y todos conocemos la historia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, comenzar de nuevo. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Primero no, pero ahora sí, de todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Y aquí viene el verso clave también. Y todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os he dado todo. Aquí ya pasamos ya al tercer menú. El hermano va a poner el tercer menú que Dios está dictaminando y es todo lo que se mueve.
Ya puede ser un ave, ya puede ser un lagarto, ya puede ser todo lo que se mueve, en todo lo que hay vida ya podéis comer. Y aquí vemos una cantidad de tipos de carne, de animales, bueno, que está diciendo todo lo que se mueve. Y hay países que se comen todo lo que se mueve. Hay países que se comen todo lo que se mueve. Y creo que varios, pues hemos escuchado de varios países. Y este era, hermanos, este era ya el tercer menú. Porque la maldad va en aumento. Los hombres se están matando. El Señor dijo, ya basta, vamos a poner otro menú. Y otra vez a comenzar de nuevo. A comenzar de nuevo. Y luego encontramos que la alimentación va cambiando también. El ser humano va cambiando y la alimentación va cambiando. Los años del ser humano, pues era de una forma, vivía incluso más. Y todo fue cambiando. Y todo fue cambiando. Vemos en el verso 1, fructificaos y multiplicad la tierra y sojuzgadla. Y multiplicar la tierra, y llenar la tierra, perdón. En el capítulo 1, ahí los habla de que multiplicaos y sojuzgad la tierra. En el 9:1, fructificaos y multiplicad la tierra y llenadla. En el 9:7, más vosotros fructificad y multiplicaos, procesad y abundantemente en la tierra y multiplicaos en ellas. Todo va cambiando, pero el Dios no cambia. Dios sigue dando las mismas directrices, que quiere que se multiplique porque Él está creando otro menú. La pregunta es de qué nosotros nos estamos alimentando hoy en día, porque la palabra permanece. La palabra también de nosotros debemos de ponerla en práctica, pero para hoy en día coger esa palabra y apropiarnos de esa palabra. Cuando Pablo escribe a los corintios y les dice, estad firme, primero el primer punto, que estén firmes, que nadie los mueva. Venga lo que venga, estad firmes, creciendo constantemente en la obra del Señor. Hay un crecimiento, pero no crecer y quedarme estancado o dar un paso y quedarme ahí, sino que dice creciendo constantemente en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hagamos lo que hagamos, si lo hacemos de corazón, si lo hacemos para el Señor toma buena nota de lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí habla de un crecimiento activo, de estar constantemente creciendo. Hermano, sería ridículo que un niño naciera y nunca creciera. Imagínense que la voz le cambia y el niño sigue siendo igual, sigue siendo chiquitito, que nunca creciera. Los niños van creciendo, pero hay que darle al alimento para que ellos no pierdan el vigor, porque se pueden desnutrir. En lo espiritual es lo mismo. Si nosotros nos estamos alimentando con la palabra del Señor, vamos a crecer. Pero si no nos alimentamos con la palabra del Señor, nos vamos a quedar estancados, como les decía. Ya les decía el escritor a los hebreos, voy a estar leyendo unos versículos un poco rápido, en el capítulo 5, verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Hay que volverle a enseñar los rudimentos, es decir, el ABC, lo básico. La doctrina de vuelta que ya les habían enseñado, hay que volverle a enseñar. Entonces esto es de crecer, hermanos. Es de un crecimiento constante en la obra del Señor. Porque la obra no es de un ser humano. La obra aquí en Waterbury es del Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos creados para que seamos, para trabajar en la obra del Señor. Creados pero temporalmente, porque nosotros no somos de este mundo, como lo decía el jueves pasado. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. El problema es que cuando nosotros nos enamoramos de aquí en la tierra nos da pesar. Porque estamos como echando raíces, cuando debemos de echar raíces en la palabra del Señor, porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces es un crecimiento. Las personas fueron cambiando, fueron creciendo los niños para multiplicarse. Y es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos como un niño, pero debemos de ir creciendo hasta que ya podamos entender y podamos obtener esa comida sólida y no todo el tiempo estar con leche,
sino que con vianda, con algo sólido, porque así nos vamos a mantener firmes en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ya nosotros vemos el horizonte, vemos algo que se está poniendo complicado, vivir en cualquier parte del mundo, pero nuestro horizonte está siempre bien, está siempre ese horizonte perfecto, porque estamos de paso en esta tierra, porque somos peregrinos en esta tierra. Entonces debemos de hacernos esa pregunta de qué nosotros nos estamos alimentando. Cuarto menú los encontramos en Deuteronomio capítulo 8. En el capítulo 8 de Deuteronomio, seguimos avanzando en la ley, el último libro de la ley, es como un resumen de los otros 4 libros. En el capítulo 8 nos encontramos con el cuarto menú. El cuarto menú. Esto fue temporalmente, pero duró muchísimo. 40 años el pueblo de Israel. 40 años siendo mantenido por este menú que el Padre lo preparaba. Creo que a todos nosotros nos gustaría aprobar ese menú que Dios mismo preparaba. Y dice, verso 1, cuidaréis de poner por obra. Primer punto, cuidar. Segundo, de poner por obra. Esto no solamente de quedarme estancado, sino de poner por obra, llevar a la práctica lo que nosotros creemos, la palabra del Señor. Poner en práctica la palabra del Señor, porque de nada me sirve el conocimiento si no lo llevo a la práctica. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, otra vez, multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Hay 3 para, en el verso 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este es de obedecer o no obedecer. Y dice el verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre. Aquí están los 3 y en el verso 3, los 3 para en el verso 2. Y te afligió y te hizo tener hambre. El hambre no vino por casualidad, sino que Dios mismo los hizo a ellos tener hambre para saber, para que ellos se echaran de ver lo que había dentro de su corazón. ¿Y qué pasó? Lamentablemente ellos empiezan a murmurar, porque este cuarto menú viene a través de una murmuración. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros murmuramos, así, con ser así, podemos ver siempre la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que Él nos está supliendo todas nuestras necesidades. Y dice en el verso 3 ahí mismo, comida, dice, te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces vemos el cuarto menú, que es el maná, que lo encontramos en Deuteronomio. El maná era un tipo de Cristo. Cuando mencionamos la palabra tipo, el tipo es una figura que se usa como prefigura de lo que va a venir, que se anuncia lo que va a venir. Y aquí el maná era un tipo de Cristo, porque el maná iba a ser Cristo mismo, pero el maná espiritual, ya después cuando Él viniera a este mundo. Y menciona un texto tremendo que dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando nosotros somos tentados, Dios no tienta a nadie. El diablo es quien nos tienta. Dios sí nos prueba, porque Él tiene todo el derecho de probarnos. Y si nos prueba es porque nosotros podemos llevar esa prueba, porque no nos va a poner algo que nosotros no podemos llevar. Las pruebas son diseñadas por Dios y son diferentes. Nos manda una prueba para uno, no va a ser la misma para el otro, porque las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez que hemos adquirido en el Señor. Pero cuando viene el tentador, usemos lo que usó el Señor Jesucristo. ¿Qué usó el Señor Jesucristo? Este mismo texto. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Cuando viene la tentación a nosotros, debemos de decir lo mismo. No te vas a salir con la tuya. Escrito está, esto y esto me dice el Señor. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo mismo usó la palabra que está por escrita. Y avanzamos en Deuteronomio capítulo 14, el quinto menú. Deuteronomio capítulo 14. Vamos a hablar del quinto menú que Dios diseñó para la raza humana. Desde el verso 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis,
ni os raparéis a causa de muertos, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 3, nada abominable comerás. Y luego dice el verso 4, estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, la cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno lo puede leer detenidamente en nuestros hogares. Aquí ya encontramos el quinto menú. Y este quinto menú es el menú aceptado, por decir, un menú limpio, un menú kosher, como le llaman ellos. Pero este menú era directamente para el pueblo de Israel. Y ellos son únicos, porque no hay otra nación en la tierra que sea como el pueblo de Israel. Incluso en sus vestimentas, lo primero que aprende un niño recién nacido, un niño ya cuando empieza ya a decir palabras, es la palabra de Dios en el pueblo de Israel. El primer versículo que aprenden los judíos es el Shema. Escucha, Israel, nuestro Dios, vuestro Dios, uno es. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, muchos niños judíos quedaron desamparados, quedaron sin padres, los padres pues murieron. Y los pusieron en conventos, los pusieron en sitios, los curas, para proteger a estos niños. Pero ya cuando pasó todo eso, al tiempo fue un rabino judío. Y dice que llegó y dijo, vengo a buscar los niños judíos. Y le dijeron, pero ¿cómo tú vas a saber quiénes son judíos y quiénes no? Porque hay muchísimos de niños alemanes, de un montón de partes del mundo. Entonces, ¿cómo tú vas a saber quiénes son judíos y quiénes no? Dijo él, el rabino, yo sí sé quiénes son judíos y quiénes no. Y dice que se fue preguntando, se fue a los niños, le dijeron, decime el Shema. Y los que no eran judíos no tenían ni idea de lo que era el Shema. Pero cuando se iba un niño judío, decime el Shema, escuche Israel, nuestro Dios, uno es este judío. Y luego esa era la técnica que ellos usaron y trajeron muchísimos judíos de vuelta en el exterminio cuando querían eliminar a la raza humana, que cosa que nunca va a ser el enemigo, eliminar al pueblo de Israel, porque tenemos promesas. Bueno, el pueblo de Israel está bajo promesas. El pueblo de Israel, como lo dije la vez pasada, hay un protector que es Miguel, que protege el pueblo de Israel. Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dijo Gabriel a Daniel. Y aquí encontramos que ese pueblo está con una protección sobrenatural. 7 guerras han tenido, ahora mismo están en guerra, pero nadie puede destruir a la nación de Israel, porque está bajo promesas de Dios. Aquí vemos que son pueblo único, les dice también. Pero si nos fijamos bien en el texto, hijos sois de Jehová. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Se dice, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose que ellos iban a volver, pero tiene doble cumplimiento esa promesa, porque también el Señor Jesucristo fue a Egipto. Entonces está hablando del pueblo de Israel y también al Señor Jesucristo, pero nosotros también somos hijos de Dios. Porque a lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo vino a morir por toda la raza humana, a cumplir la voluntad del Padre, y los suyos, ahí sí, su pueblo, el pueblo de Israel, no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibir y creer, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros también somos hijos de Dios, y este capítulo también lo podemos apropiar, porque eres pueblo santo, y nosotros también somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis dice, ahora son nación, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los 5 menús lo vemos. El primer menú diseñado fueron las semillas y las frutas. Segundo menú, semillas, frutas y las plantas verdes. Tercer menú, todo lo que se mueve sobre la tierra. Cuarto menú, el maná, para el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Quinto menú, para el pueblo de Israel, comida limpia. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos 5 menús usted escogiera hoy en día? El primero tenemos, muy bueno, las semillas, las frutas. Pues, bueno, a mí me encantan las frutas, yo siempre compro frutas para llevar para la casa. El segundo menú, lo podemos ver que ya tenemos plantas verdes, una buena ensalada. ¿Por qué no? Tercer menú, bueno, creo que muchos irían por este menú. Porque aquí tenemos las semillas, legumbres, por decirlo en términos general, las legumbres, las frutas, tendríamos también las plantas verdes, tendríamos también la carne. Entonces creo que muchos nos inclinaríamos por este Génesis 9:3, que sería el tercer menú. Pero
Pero el segundo menú no está tan malo, porque aún un vegano, no sé si hay un vegano por acá, no sé si hay alguien, un vegano, uno que no le gusta, vegano, no que solamente es de ensaladas y cosas así, que no come carne, pues también le caería muy bien el menú número 2. Un carnívoro, el menú número 3. Pero el quinto no está tan malo también, el kosher. Porque aquí tenemos la vaca, tenemos la oveja, la cabra, aunque no está el cerdo, que aquí a nosotros pues, nos gusta mucho la carne de cerdo también. No, sacando el cerdo, pues aquí también hay una buena comida. Entonces, ¿cuál escogeríamos de todos estos? Menos este, porque este ya no está. Este ya no está. Ese fue por 40 años, aunque el Señor Jesucristo dijo, el que venciere, yo os daré el maná escondido. Lo dijo a las iglesias del Apocalipsis, que está también el maná, que ese ya no está. No lo tenemos, pero el Señor también habla a la iglesia de ese mismo. Entonces, ¿cuál escogeríamos? El hermano Sergio dice el 9.3. Creo que también yo, sinceramente le digo, me quedaría con ese. Ahí está cuando Pedro da la revelación y ahí está donde el Señor le dice, Pedro, mata y come. Ahí hay de toda carne. Hubo un hombre en la Biblia que escogió el que nosotros posiblemente no escogeríamos, el número 1. Escogió el 1. ¿Por qué será perfecto? Vamos al libro de Daniel, hermanos. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 1. Y vamos a ver por qué Daniel escogió ese menú. En el capítulo 1 de Daniel, desde el verso 5, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años para que al fin ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. Verso 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar. Mucho cuidado con este nombre, porque hay en la Biblia está Belsasar y Beltsasar, que son, porque si uno a veces podemos cometer el error de ir a internet. En internet aparece que el nombre que le pusieron, yo lo estuve buscando, que el nombre que le pusieron a Daniel fue Belsasar, y no fue Belsasar, fue Beltsasar, porque lleva una T. Belsasar era un príncipe, era un rey, pero Beltsasar era un dios. Ahí está la diferencia. Verso 7 dice, y el jefe de los eunucos puso nombre, el verso 8, y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías, te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. En el verso 16, en la parte B del verso 16 dice, y les daba legumbres. Aquí vemos que Daniel eligió ese primer menú. ¿Por qué? Daniel estaba en un palacio. Era parte de la realeza. Y fue llevado de lo espiritual a la cuna de la idolatría, a otro palacio, a Babilonia, Babel, que viene de Babel, que significa confusión, a un mundo de confusión. Y Daniel sufrió mucho lo que es el ambiente. El ambiente. Por eso él propuso en su corazón, dice, no contaminarse. Algo muy interesante mientras yo leía esto, es que a estos 3 amigos de Daniel, miren, a Ananías, que significa Dios benevolente, o la gracia de Dios, le pusieron Sadrach, que significa iluminado por Acú, que era el dios de la luna. Le están cambiando todo. A Misael, al otro amigo, dice que significa Misael, ¿quién es como Dios? Le pusieron Mesac, que significa ¿quién como Acú? O sea, ¿quién como el dios de la luna? Y vemos aquí a Azarías,
que ese era el verdadero nombre, que significa ayudado por Dios, le pusieron Abed-Nego, que significa sirviente de Nabú, que era el Dios de las Escrituras y el Dios de la sabiduría según ellos. Absolutamente todo, pero a Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron Beltsasar, que era otro ídolo, otro dios babilónico. Les tratan de cambiar absolutamente todo. Lo primero, y le dicen a Daniel, bueno, ahora te vamos a cambiar el idioma. Ya no vas a hablar hebreo, ahora vas a hablar arameo, el idioma que se hablaba en Babilonia. La forma de vestir. Ya estabas en un palacio real, espiritual, ahora vas a estar en un palacio de Nabucodonosor. Le cambian incluso posiblemente la música. Olvídate de esa música espiritual. Ahora vas a escuchar música de la buena. Ahora vas a escuchar música babilónica. Y le empiezan a cambiar todo. Pero ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó Daniel? Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. La pregunta es, ¿tenemos nosotros claro a quién servimos? Porque la presión que sufrió Daniel, y Daniel era un muchacho, y le dijo al jefe de los eunucos, prueba 10 días, no es necesario que me estés dando la comida del rey y el vino del rey por 3 años, sino solamente prueba 10 días y vas a ver lo que ocurre. Porque Daniel tenía claro a quién servía. Daniel tenía claro a quién él adoraba. Y yo pensando en esto, y lo digo para la gloria del Señor, como yo lo tuve claro, cuando estaba en la iglesia de Westville, aquí está nuestro hermano Eduardo, que es anciano en la iglesia de Westville, y yo sentía un deseo de predicar la palabra, pero de ir más allá. No solamente quedarme en mi entorno o predicar a los vecinos, porque a veces nosotros tenemos que comenzar con el prójimo, con el vecino. No necesitamos ir tan lejos, sino que empezar y yo sentía eso en mi corazón. Se lo digo sinceramente, y entré como en una desesperación, porque miraba, digo, hay necesidad. Señor, úsame. No quiero estar aquí solamente parado, sentado, sino que quiero servirte. Pon palabras en mi boca, que no yo hable lo que a mí me sale, sino que hable palabra de Dios. Y fue cuando se me vino la idea, bueno, con el hermano Nilsson hablamos y el hermano José, ir y predicar en las casas. Hacer cultos en las casas. Porque sentía ese anhelo en mi corazón de hacerlo. Y así empezamos. Ir a las casas, pero antes de eso, pues el Señor había puesto en mi corazón de hablar con algunos hermanos, hablar con amigos o visitar antes de comenzar. Y pido cartas en Westville. Y los hermanos pues me dan cartas y me encomiendan que me vaya para Nueva York o para cualquier sitio a predicar la palabra del Señor. Porque había estado casi 2 años ahí con los hermanos. Y elegí irme a la iglesia de Yonkers para seguir, porque uno hoy en día hay que tener cuidado a qué iglesia uno va a ir. Porque hay muchas iglesias que hay mucho humo, mucha música, muchas luces, pero Dios no está, como le dijo una iglesia del Apocalipsis. Él no estaba ahí, yo estaba a la puerta, y ellos a quienes le cantaban. Entonces debemos de tener nosotros seguros a quién nosotros servimos. Y no debemos de dudar, porque el ambiente trata de que nosotros, de influir en el creyente, la forma de hablar. Nosotros debemos de tener ese vocabulario sano, palabras que edifiquen, palabras de bendición, la forma de vestir. Porque no podemos ir a la iglesia de cualquier forma, de cualquier manera. La música que nosotros escuchamos. Mucho cuidado con la música que nosotros escuchamos, porque no toda música glorifica a Dios. La música cristiana da gloria a Dios, pero la música que no cristiana, que no se hable de Dios, es una música mundana. Hoy en día, bueno, hay muchas bachatas cristianas. El nombre de cristiano, pero esto alegra ¿a qué? ¿Al espíritu? No, a la carne. Y los que son guiados por la carne, pues son de la carne, pero los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios, nos dice Romanos capítulo 8. Hay mucho merengue, el merengue cristiano. Esto está influyendo en el cristianismo. O el requetón cristiano. Imagínense que pusiéramos nosotros requetón cristiano, como le fueron en Babilonia. Música de la buena. Música que va a alegrar ¿a quién? La carne. Y se va a empezar a mover, va a escuchar la música y va a empezar aquel contentamiento. Pero esto no edifica. Alabanzas es una cosa, música es otra cosa. Alabanza es lo que glorifica a Dios, lo que exalta a Dios, lo que le da gloria a Dios. Y nosotros debemos de cantar todo aquello que glorifica a Dios.
Palabras que salgan de nosotros, de nuestro corazón, porque no son palabras al aire, que glorifiquen a Dios, porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Intentaron con Daniel con la comida, pero no lo consiguieron. Daniel marcó la diferencia, como cada uno de nosotros debemos de marcar la diferencia en este mundo que se está cayendo a pedazos. Ahora a lo bueno le dicen malo. ¿Y por qué? Esto es lo que ya se hablaba también en la palabra del Señor. En los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente, dice en Timoteo, capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Estamos en los postreros tiempos. Los postreros tiempos empezaron en el día de Pentecostés. ¿Por qué será la profecía del profeta Joel? En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Los postreros tiempos comenzaron hace 2000 años, hermanos. Pero la maldad ha ido incrementando, ha ido en aumento. Por lo tanto, nosotros debemos de marcar esa diferencia. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto a recoger a su pueblo. Pero el Señor viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Dice la palabra del Señor que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera del nombre. Sí, usaron el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿qué les dirá el Señor? No, a ustedes no los conozco. Y les dice una palabra fuerte. Y está en la Biblia. Malditos apartados de mí al fuego eterno o al castigo eterno. Nunca los conocí. Entonces nosotros debemos de marcar una diferencia. Daniel eligió el primer menú. Y la pregunta es, otra vez, ¿por qué Daniel eligió el primer menú? ¿Por qué ser el perfecto, hermanos? No había pecado. Es como decir, Señor, me propongo en mi corazón, con tu ayuda, a no pecar, a no contaminarme por la comida ni por la bebida, que posiblemente la comida era primeramente sacrificada a los ídolos y luego le daban a la gente. O el vino para que él se emborrachara. Pero Daniel dice que propuso, que pidió legumbres y agua. Porque era como ir de vuelta al principio donde no había pecado. Señor, yo no quiero pecar. Señor, yo quiero estar bien contigo. Yo no me voy a contaminar. Y él propone esto en su corazón, a no contaminarse. Primer menú. Hermanos, vuelvo a hacer la pregunta de qué nosotros nos estamos alimentando. Daniel volvió al origen. El primer menú era sin pecado. No había pecado. Por eso Daniel escogió el primer menú. Pero nosotros ahora también, el Señor ha lanzado todos los pecados a lo profundo de la mar. Hablando de una forma se me fue la palabra. Hablando como en una forma de metáfora, que Él lanzó los pecados a lo profundo de la mar. Él nos ha limpiado a nosotros. Por lo tanto, el segundo vemos que aquí la raza ya es una raza caída. Debemos de tener en mente que nosotros nos rebelamos contra Dios, pecamos contra Dios y venimos de una raza caída. El pecado sigue morando en mí, dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Dios está diciendo eso en una mazmorra. Todo lo puedo en Él. Sentimos toda la fuerza. Él nos fortalece, pero cuando estamos en Él. Pero si estamos fuera de Él, separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. El tercer menú era de todo lo que se mueve. Nosotros somos los responsables, hermanos, de nuestros cuerpos, de comer o de elegir qué tipo de comida vamos a comer. Nosotros somos los responsables. Dice que la salvación hay que cuidarla. Ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. La salvación nosotros hay que cuidarla. El maná. Voy a terminar con una lectura. En Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6. El Señor tiene una disputa tremenda con los judíos. Y los judíos aquí se quedan boquiabierta cuando el Señor los encara y les habla de una forma tremenda que ellos quedaron en la luna. Cuando le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo en el reino. Entonces los judíos se quedaron, ¿cómo es esto? Esto ya es canibalismo, pero es que ellos no entendían, aunque después el Señor viene y les explica. Juan capítulo 6, verso 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto fue cierto.
Todos los que comieron en el maná en el desierto, pues murieron, volvieron a morir. Verso 49, verso 50. Este es el pan que desciende del cielo. Si nos fijamos bien en el capítulo 6, lo leemos, en cualquier momento lo podemos leer detenidamente. La palabra descender, 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 se pronuncia muchísimas veces. Para que en él, para que el que de él come no muera. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos no estaban entendiendo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este daros a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, mucha atención cuando el Señor dice de cierto, es que en el original es amén, amén. O sea, presta atención lo que voy a decir. Esto es muy importante. De cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comer su carne y beber su sangre no es lo que nosotros hacemos en la Santa Cena. Lo que nosotros hacemos en la Santa Cena es un símbolo. Entonces, este texto fue tergiversado por la Iglesia Católica cuando un papa dijo, bueno, cuando nosotros comemos la hostia y bebemos el vino, que el vino él mismo se lo tomaba, dice, literalmente se convierte en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, por eso dice cuerpo de Cristo. Pero esta es la doctrina falsa de la transustantación, pero no es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un memorial. Es simbólico lo que simboliza su cuerpo y su sangre. Es algo simbólico, no es algo literal. Pero ellos están aquí pensando que es literal. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, otra vez, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Verso 58 y termino, dice, este es el pan que descendió del cielo, otra vez la palabra descender. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estaba hablando qué significa comer su carne y beber su sangre. Significa tenerlo dentro de nosotros. Nosotros no tenemos la comida, los alimentos por tenerlos y eso no lo va a llenar. Supongamos que tengamos un plato de comida. Tengo mucha hambre, nunca me la como, eso no me va a llenar. Yo tengo que comer esa comida para luego sentirme bien. Para que el organismo se sienta bien y tengamos esa vitalidad, esa energía nuevamente. Comer al Señor es tenerlo dentro de nosotros. Porque es verdadera comida. Y nunca más vamos a tener hambre. El que ha conocido a Cristo nunca más va a tener hambre. Vamos a sentir hambre de conocerle más a Él. Nunca más vamos a tener sed, vamos a sentir sed de su palabra, de llenarnos de su palabra, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, estoy fuerte, estoy firme en el Señor. La pregunta es, ¿cuál menú usted ha comido? El menú perfecto era el primero, el maná. Pero todo esto tipificaba a Cristo. El menú perfecto donde usted nunca más va a tener hambre es tener la presencia del Señor Jesucristo. Si usted en esta tarde no ha comido ese menú, ese último menú, que no lo puse acá, está bien que lo tenga, hermano, que no lo puse acá, porque es nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no lo podemos medir, porque Él es tan grande que no se puede medir. Al Señor Jesucristo no lo podemos poner en una estatua, porque Él es mucho más poderoso y mucho más grande que una estatua. Porque Él está en todos lados. Si tuviéramos algo para adorar, aquí no tenemos, en esta iglesia no tenemos santos. Porque claro, los santos somos nosotros. No vamos a colgar a un hermano. Los santos somos nosotros. Por lo tanto, si hay alguien en esta tarde que quiera recibir al Señor Jesucristo, que quiera alimentarse de Cristo, porque Él lo va a resucitar en el día postrero si usted muere, teniendo al Señor Jesucristo. Porque su presencia vendrá a su vida. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera recibir al Señor Jesucristo? El menú 5 era el kosher. Era la comida limpia, aceptable para el pueblo de Israel.
El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que vosotros estáis limpios, porque su sangre nos ha limpiado. El pecado nos ensucia. Si usted quiere estar limpio, tiene que lavarse con la sangre del Señor Jesucristo. El mundo nos quiere, hermanos, arrastrar. La influencia es tremenda, pero debemos de ser como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. El mundo nos quiere llevar, porque el enemigo nos quiere sacar de allí. Pero debemos de ser como ese pez, como ese salmón, ¿verdad? Que va contra corriente. Aunque cuando llega a su destino muere, pero nosotros ya hemos muerto con Cristo. Y nuestro destino es la vida eterna. Es permanecer, es estar con el Señor para siempre. Pongamos en práctica la palabra del Señor. Porque Daniel fue un hombre que puso en práctica la palabra del Señor. Porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra tiene poder. Nosotros debemos de llevar a la práctica la palabra y vamos a ver la diferencia. Por eso Dios honró a Daniel, que terminó siendo un gobernador. Terminó siendo un tremendo personaje. Daniel, ¿por qué? Porque él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. Debemos de ser nosotros como Daniel. Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. Y bendice a aquel que se ha guardado limpiamente y que tiene la presencia de Cristo morando las 24 horas en su vida. Sigamos, hermanos, el diseño de Dios. Dios ha diseñado absolutamente todo. Aquí miramos las comidas, cómo Dios fue diseñando todo. Era el perfecto, no había pecado. Aquí ya vemos perfecto, aquí ya el hombre peca y se desconecta de Dios y ya le da plantas verdes. Y ahora la gente no solamente la come, sino que hasta se fuma las plantas. A lo que hemos llegado. El 3, todo lo que se mueve, bueno, nosotros ahora somos libres, oramos por esa comida. Oramos por la comida. El 4, el maná, el que venciere, yo le daré el maná escondido. Vemos el 5, que era la comida limpia, porque nosotros en Cristo somos limpios. Pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hay alguien en esta noche que quiera comer de la verdadera comida y nunca más va a morir? La muerte física sí, pero la espiritual no. Porque Cristo es la vida en sí mismo. ¿Hay alguien en esta tarde? Puede levantar su mano y confesar que Jesús es el Señor, es la máxima autoridad. Es el Curios o Kyrios. ¿Alguien quiere reconciliarse? Es la hora, es la oportunidad que Dios está brindando en esta tarde. Y usted va a tomar la mejor decisión y nunca más va a tener hambre. Y si tiene hambre es de conocerle más. Y nunca más va a tener sed. Y si tiene sed, va a ser de su palabra, porque vas a sentir ese anhelo, ese deseo de querer servir al Señor, de querer adorarle, porque es imposible no conocer a Dios y no adorarle. ¿Cómo no vamos a adorar a un Dios tan grande, un Dios tan misericordioso, a un Dios que nosotros le debemos la vida? Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué murió Cristo si nunca pecó? Pues murió por usted y por mí, porque nosotros sí habíamos pecado y solamente a través de Él podemos nosotros volvernos a conectar, podemos nosotros volvernos a llenar, porque Él es el justo, santo, perfecto, eterno, vida en sí mismo. Por eso dijo, yo no he traído una religión, yo he venido para darlos vida y para que la tengan en abundancia. El diablo ha venido a matar, destruir, a robar, pero yo he venido a daros vida y eso es lo que Cristo quiere. El Señor Jesucristo nos sigue amando a nosotros, sin importar las salvajadas que nosotros hayamos cometido. El pecado, es que lo que pasa es que, no, es que aquí eso es cosa que el enemigo pone en la mente de la persona. El Señor Jesucristo, cuando hay un genuino arrepentimiento, Él perdona y olvida y lo limpia porque Él murió por usted. Porque el justo murió por todos los pecadores, por todos nosotros que éramos injustos, que no nos merecíamos el cielo para nada, pero por su gracia, por su favor inmerecido, nosotros ahora tenemos entrada a la mismísima presencia del Señor y nos espera la nación celestial. Que el Señor les bendiga. Si no hay nadie, pues que el Señor le continúe bendiciendo y que tenga otra oportunidad más. Vivamos, hermanos, el día de ahora. No conocemos el mañana. Vivamos el presente. No pensemos tanto en el pasado ni tanto en el futuro, porque vamos a echar a perder el presente. Vivamos el presente, que es la realidad. Que el Señor lo bendiga.